Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca
Gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso y le damos gracias por su amor, por su misericordia y por permitirnos a través de estos medios dirigirnos a su pueblo y compartir el mensaje de su bendita palabra. Es un privilegio, es un honor para mí el poder compartir el mensaje de la bendita palabra del Señor, y quisiera hacer una oración. Primeramente, darle gracias a nuestro Padre Celestial y asimismo rogar que a través de su Santo Espíritu seamos guiados a través de su palabra y que podamos, como dice la promesa, ser guiados a toda verdad de acuerdo a lo que está escrito, para que seamos edificados, consolados y exhortados si es necesario. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad es de generación en generación. En este día no ha sido la excepción, sino tú has tenido cuidado de nosotros. Tú has sido fiel a tu palabra y queremos, Señor, primeramente elevar acciones de gracias delante de tu presencia por lo bueno que tú eres para con nosotros. En esta hora, Señor, te rogamos que por tu Santo Espíritu nos guíes a toda verdad y que hables a nuestra vida y que tu palabra venga y haga aquello para lo cual tú la envías ahora a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. En este día quisiera compartir un tema, el cual anticipadamente quisiera aclarar. No es tanto imponer mi punto de vista, ni pretender que se hagan las cosas a la manera que yo creo, sino de acuerdo a la palabra del Señor, que veamos y que entendamos lo que el Señor quiere de parte de nosotros y por qué el Señor permite algunas cosas para el pueblo de Dios. A través de la pandemia que la humanidad ha vivido, ha experimentado, la iglesia de Jesucristo se ha visto afectada de diferentes maneras. Y una de ellas ha sido precisamente el dejar de congregarse. Quisiera en este día ir a la primera carta a los Corintios y leer en su capítulo 14 el versículo 26. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Inicia y con ciertas pausas encontramos en ese versículo que el apóstol pregunta: ¿qué hay, pues, hermanos? En esa interrogante, pues,
hace dos pausas, como teniendo el cuidado al preguntar al pueblo qué manifestaciones del Espíritu Santo de Dios hay en cada reunión de la iglesia del Señor. En primer lugar, veamos que le está hablando a una iglesia muy especial, como era la iglesia de Corinto. Una iglesia que enfrentaba diversos problemas, que habían incluso manifestaciones de la carne, y eso lo encontramos donde el apóstol Pablo les dice: tengo que hablaros así, porque teniendo celos, teniendo esto, teniendo lo otro, ¿no sois carnales? Sin embargo, era una iglesia donde se daba el mover del Espíritu Santo de una forma gloriosa. Había diversidad de dones dentro de esa iglesia. Y es por eso que le preguntaba: ¿qué hay cuando os reunís? Yo cambiaría hoy esa pregunta. Después de un año sin reunirnos, la pregunta que yo haría sería: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando no os reunís? ¿Qué hay cuando ya tenéis un año sin reuniros en la iglesia? Ahí preguntaba: ¿hay salmos? La pregunta es: ¿qué hay, iglesia del Señor? ¿Qué hay, iglesia, que conformamos el cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros, cuando tenemos ya un año casi sin reunirnos en la casa de Dios? Ciertamente podemos utilizar aquello de que la iglesia no son las paredes. La iglesia no es un templo el cual con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y que al final de cuentas ha sido una gran bendición construir, y que ahí lo tenemos. Eso no es la iglesia. Sin embargo, podemos encontrar que desde el principio sí fue considerada la iglesia como esa congregación, como esa reunión colectiva de hijos de Dios que se reúnen para adorar a Dios, para buscar la presencia gloriosa de Dios y para ver porque las manifestaciones del Espíritu Santo se den en medio de esa congregación. Recordemos desde el principio, el Señor les dijo a sus discípulos y a todos sus seguidores que se quedaran en ese lugar del aposento alto hasta recibir la promesa del derramamiento de su Espíritu Santo. Y aquellos no se dispersaron, sino que encontramos ahí en el libro de los Hechos, donde nos relata que cuando esa manifestación gloriosa del cumplimiento de esa promesa se llevó a cabo, estaban todos juntos, unánimes. Aquellos hombres y mujeres estaban congregados en un lugar esperando esa manifestación gloriosa de Dios a través de su Espíritu.
Y encontramos que siempre el Señor ha hablado a su pueblo que dos son mejor que uno. Cordón de tres dobleces no se rompe. Y que siempre ha buscado la unidad del cuerpo de Cristo. De tal cuenta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le hace esa pregunta: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Porque en cada reunión espiritual, como decía nuestro hermano pastor Carlos Velázquez, bienvenidos a esta reunión de santos. Y encontramos que cuando nosotros nos reunimos con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo deseo, y es el de allegarnos a la presencia misma de nuestro Dios Todopoderoso, lo que menos podemos venir esperando es quedarnos de la misma manera que entramos a ese lugar, sino que el deseo primordial es de ser ministrados por esa presencia de Dios. Y qué lindo es cuando congregados y contagiados por el sentir de unos y otros que están adorando a Dios en ese lugar de adoración, empieza a derramarse la gloriosa presencia del Señor a su pueblo. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Hay salmos, dice ahí. Inicia hablando precisamente de eso. ¿Por qué? Porque principalmente nos convenimos, nos reunimos para, en primer lugar, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltar su nombre, ofrecerle sacrificio de alabanza. Cosa que, bendito sea nuestro Padre Celestial, hoy por hoy tenemos todos estos medios y todo el tiempo estamos recibiendo palabra de Dios. Está llegando a cada hogar la palabra de Dios. Pero estamos teniendo esa experiencia de estar juntamente con nuestros hermanos, teniendo un mismo sentir de adoración. Siempre se nos incluye al inicio de cualquier transmisión un canto precioso donde el grupo de alabanza participa. Pero sentimos lo mismo que cuando llegamos a la casa de Dios y con todo su pueblo adoramos al Señor. No. Y lamentablemente este tiempo ha permitido que mucha gente se enfríe, se acomode, se acostumbre. Y algo que nosotros tenemos que evitar en el Señor, hacer las cosas por costumbre, por tradición, porque esto viene a caer ya en monotonía religiosa. Entonces, la pregunta es: ¿qué tanto te ha hecho falta? ¿Qué tanto te ha hecho falta el venir y reunirte con el pueblo de Dios?
Le has clamado al Señor a través de esta situación que se ha vivido. Padre, ¿por qué tú has permitido para la humanidad y sobre todo para tu pueblo el que tengamos que haber llegado a esto? A un año casi de no reunirnos. ¿Qué teníamos que aprender a través de esto? ¿Y será que ya lo aprendimos? Desde el principio de los mensajes de este tiempo, del tiempo de esta pandemia, comenzamos a considerar cosas como: si mi pueblo se humillare. Le preguntamos al Señor: ¿has encontrado en mí esa humillación? ¿Has encontrado en mí ese sentir de lo que yo tenía que aprender a través de esto? Mensajes basados en aquellos versículos como: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ha sido nuestra oración: Padre, he sido yo despertado. He salido ya de entre los muertos y la luz de Cristo ha venido no solo a iluminarme a mí, sino a hacerme luz para aquellos que se encuentran en tinieblas. ¿Qué hemos aprendido de esto? Decía del principio, no es un mensaje para decir: ya tenemos que regresar al templo. No, de ninguna manera. Quisiera hacerlo como algo más personal. Y que tú te preguntes: ¿me está haciendo falta verdaderamente? Podemos encontrar de un hombre que experimentaba de una manera especial el estar en la casa de Dios. De un hombre que cuando no podía presentarse a la casa de Dios para adorar, aquel hombre sufría terriblemente. Y estoy hablando de David. Que David, el salmista, a él no le hubiera podido preguntar el apóstol Pablo: ¿qué hay cuando os reunís? ¿Tenéis salmos? Si este hombre todo el tiempo tenía salmos en sus labios, en su corazón, y anhelaba todo el tiempo presentarse delante de Dios, en la casa de Dios, en el templo de Dios, con la congregación, con el pueblo, para ofrecérselos al Señor. De tal manera que cuando por la persecución de la cual era presa, cuando querían terminar con su vida y tenía que irse a habitar en cuevas, tenía que alejarse del pueblo, aquel hombre sufría una necesidad terrible, pero como aquello de tener hambre, una hambre como cantamos en una canción: hambre que duele. Eso era lo que aquel hombre experimentaba, y es por eso que en ese Salmo 42 él lo expresa y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y sigue diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No que él ignorara que Dios
Dios estaba en todas partes, porque eso él lo sabía. Eso él lo había experimentado. Pero cuando decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Era un decir, ¿cuándo estaré en la casa de Dios adorando su nombre? Sufrimos nosotros eso. Decimos nosotros, ¿cuándo me volveré a congregar con mis hermanos? ¿Cuándo tendré esa oportunidad de llegar nuevamente a la casa de Dios y tener esa experiencia tan linda? Decía asimismo el salmista en otro de sus salmos, en el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es indudable que este hombre experimentaba la presencia de Dios en cualquier lugar donde él le expresaba su adoración. Él tenía una relación muy personal con Dios y sentía la presencia de Dios en cualquier lugar. Por eso decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque sabía que Dios andaba con él, estaba con él en cualquier lugar. Sin embargo, anhelaba y necesitaba, ansiaba el estar en el templo del Señor, con el pueblo de Dios, adorando su nombre. Eso era algo muy especial, de cómo la iglesia se fortalecía, de cómo la iglesia experimentaba el poder de Dios y se iban abriendo más y más iglesias cada día por la obra y el poder del Espíritu Santo. Ya los romanos les escribe ahí el apóstol Pablo en el capítulo 16 y versículo 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí podemos encontrar cómo entonces desde el principio se vio la obra maravillosa de Dios a través de su Espíritu Santo, conformando a las iglesias y que crecían precisamente porque tenían la experiencia de participar en un mismo sentir, de adorar a Dios, de conocer más de su palabra y de congregarse para ese propósito. De ahí que ya el escritor a los hebreos, que yo pienso que fue Pablo, pues, pero no es el tema, aunque muchos crean que no. Le escribe aquí al pueblo de Dios, a los judíos, o sea, a ese pueblo hebreo. En el capítulo 10 y versículo 25 les dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Será que 2000 años después de que fue escrita esta palabra, se ha acercado más ese día? Por supuesto que sí. Hoy estamos más cerca de nuestra redención. Por lo tanto, hoy se hace más urgente esta palabra, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero no es el tema de cuándo regresaremos a lo mismo de como éramos antes. No, ese no es el asunto. Porque regresar a lo mismo cuando había que cambiar algo, pues no habrá valido la pena nada de lo que hayamos pasado. Regresar a algo diferente, eso es lo que verdaderamente tenemos que buscar. Y entonces decir lo que al principio dije: si lo que tú permitiste, Dios, era para decirme, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero haber salido ya de ese adormecimiento y levantarme con nueva vida, con novedad de vida, y experimentar el cambio que tú hayas querido hacer en mí, para que verdaderamente cuando vuelva a congregarme haya salmos, haya palabra, haya profecía, haya manifestación de Dios, de tal manera que si se nos pregunta: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís?, podamos decir con gozo: hay presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu derramándose sobre nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, conocemos, Dios, que en ti no hay despropósito en nada, sino en todas las cosas tú obras para bien de tu pueblo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recibir revelación y espíritu de sabiduría para conocer esos propósitos tuyos para nuestra vida. Haz lo que tú tengas que hacer en nosotros. No importa cuándo volvamos a reunirnos, pero que cuando esto sea, tú te manifiestes en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones, que seamos vasos de honra al servicio tuyo. Que en cada reunión que tengamos sea una reunión gloriosa de santos, y que tú te muevas en medio de tu pueblo. Padre, inquiétanos a conocer tus propósitos y a seguirlos y obedecerlos por amor de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre glorioso
de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amado hermano, si algo anhelo es que esta bendita palabra sea de bendición para tu vida, haya llegado a tu corazón y sea de bendición. Que Dios haga pues la obra para la cual ha enviado su palabra y te bendiga y te guarde. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.